A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. Los medios deben ser sancionados inmediatamente cuando difunden contenidos discriminatorios o sexualmente explícitos. El Estado, la academia y los mismos medios de comunicación deberían impulsar procesos de capacitación. ¿La capacitación puede ser una alternativa a la sanción? Esto es Feedback. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar una temática que tiene que ver con la capacitación como una alternativa a las medidas sancionatorias en cuanto a la aplicación del derecho a la comunicación y a la información. Es importante ir dilucidando este tema a fin de conocer varias de las perspectivas y poder ir llegando a conclusiones. En nuestro programa, como siempre, a través de un diálogo, a través de preguntas con nuestra audiencia, vamos a ir desentrañando esta temática junto a mis compañeros Juan Pablo Sáenz y Tami Vallejo. Esto es Feedback, bienvenidas y bienvenidos. Hace ya más de 4 años que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación y esta desde sus inicios fue calificada como ley mordaza. Creo que en gran parte esto se debe a todo el régimen sancionatorio que esta incluía. Y aquí hay un antecedente sumamente interesante que es la consulta popular en el 2011 cuando se le preguntó a la gente si quería que exista una ley que regule el tema de comunicación, pero además hablaba de la necesidad de una institucionalidad, de un consejo de regulación y se refiere a, para la redundancia, regular contenidos y nombra 3 específicamente. Habla de discriminación, contenidos violentos y sexualmente explícitos a través de responsabilidades ulteriores. Independientemente de la pertinencia o lo amplia que puede llegar a ser esta pregunta, la ciudadanía manifiesta que sí. Y yo creo que este antecedente es importante porque de plano está materializando que la ciudadanía considera que existen algunos límites a la libertad de expresión, que esta tiene que ejercerse sobre la base de ciertas responsabilidades y temas tan sensibles como estos deben estar regulados en una ley. Al momento de la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación encontramos regulados y como infracciones y con sus respectivas sanciones no solo este tipo de contenidos a los que me he referido, sino una amplia gama de otro tipo de contenidos que podemos ver en la gráfica. ¿Y qué tipo de sanciones se aplican? Vemos que mayoritariamente la ley o el legislador ve la necesidad de imponer sanciones de tipo pecuniario. Estamos hablando de multas desde 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas y en algunos casos de porcentajes directos sobre la base de las facturaciones de los medios privados y de los presupuestos en el caso de los medios públicos o comunitarios. Y este es un tema sumamente sensible, pues estamos hablando del ejercicio de la libertad de expresión y una infracción de alguna forma termina traduciéndose a una limitación de ese ejercicio. Es decir, el legislador me está diciendo: hasta aquí usted puede opinar o dar este tipo de información, pero cuidado, se ajusta o se adecúa a este tipo, que es una infracción, por el que recibirá la sanción especificada en la ley. Y existen una serie de razones por las que estas pueden ser impuestas, sobre todo lo establecen los convenios internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo el Pacto de San José, de cuáles son los casos, cuál es la necesidad a las que responden este tipo de responsabilidades ulteriores, que en este caso la ley la ha recogido como infracciones. Pero quiero detenerme particularmente en 2 aspectos que son sumamente importantes. Este tipo de infracciones en las leyes, que deben estar previstas en una ley, tienen que estar redactadas con tal claridad que le permitan a la persona saber con absoluta seguridad
cuál es la conducta que está haciendo, que constituye una infracción y que por lo tanto es susceptible de una sanción. Y además esto es un límite a la arbitrariedad de posibles instituciones al momento de aplicar las sanciones pertinentes. Pero más allá de este tema que nos da para un debate amplísimo, lo que hoy queremos analizar son otras medidas, otras alternativas, más allá de la sanción pecuniaria, que realmente alcancen los objetivos que el legislador ha querido o protejan los intereses o los derechos que el legislador ha considerado importantes en el ámbito de la Ley Orgánica de Comunicación. Estoy hablando de derechos de comunicación y derechos de información. Como vemos en la gráfica, el tema sancionatorio a través de multas es amplísimo. Tenemos también la incorporación de otras medidas de carácter administrativo, como las disculpas públicas y otros mecanismos que directamente permiten una cesación de alguna forma de la violación o una reparación inmediata a través de figuras como la réplica o la rectificación, en donde los ciudadanos podemos tener los espacios para defender o aclarar la información que no responde a la realidad o hacer la réplica pertinente. Y otro tema muy importante a analizar aquí son los datos. Revisando la página de la Superintendencia de Comunicación en su rendición de cuentas del 2016, vemos que se han seguido 345 procesos sancionatorios que han terminado en las distintas sanciones que establecidas en la ley. De estos 345, apenas 141 han sido puestos por denuncia o han iniciado por denuncia o reclamos de la ciudadanía. El resto quiere decir que inician por las actividades de monitoreo que hace la autoridad competente. Y esto de alguna forma refleja que aún falta un empoderamiento de la ciudadanía para activar los procesos administrativos y ver las sanciones. Y aquí también podemos volver a cuestionar el tema de las sanciones porque de pronto la ciudadanía no ve resarcido su derecho, no ve cesada la violación, no ve cambios en las conductas que se puede considerar que son lesivos de su derecho a la comunicación e información a través de la aplicación de una multa, que incluso puede tener un efecto contrario, es decir, si yo a un medio, dependiendo de su naturaleza, le pongo una sanción que es excesiva, puedo generarle algún tipo de problema económico y eso deviene que quizás tenga incluso que salir del aire, no lo sé, eso vamos a estar hablando más adelante, pero ese tipo de análisis debe ser discutido. ¿Y por qué no hoy que se hablan de reformas a la ley de comunicaciones, pensar en otro tipo de medidas y no necesariamente sanciones pecuniarias que pueden ayudar a la eficacia de la ley? Y estoy hablando de eficacia no en el término jurídico de que ésta se aplique y que sus consecuencias tengan lugar, sino en un ámbito más bien sociológico en donde ésta en efecto modele, cambie las conductas que como ciudadanía hemos considerado que en la relación con los medios de comunicación queremos obtener. Para discutir un poco más de este tema, quiero pasar a nuestro segmento con el ejemplo de la semana. Para nuestro ejemplo de la semana hemos seleccionado un caso bastante paradigmático que tiene que ver con las sanciones que se imponen a los medios de comunicación y un poco el análisis que se hace detrás de esto, ¿no? Este es un caso en el cual, no voy a mencionar nombres específicamente, pero este es un caso en el cual la autoridad de control sancionó a un diario por la difusión de una caricatura. Ahora, también sancionó al caricaturista. Ahora es importante aquí hacer analizar algunos elementos, ¿no? En primer lugar, la caricatura estaba en la sección de opinión y la caricatura pues al final, una caricatura política es un género de opinión. Sin embargo, la autoridad de control le obligó al caricaturista y al radio, les obligó a rectificar la caricatura. Esto es un error desde algunos puntos de vista. En primer lugar, es un error porque la rectificación solo cabe para la información, ¿ya? Entonces, cuando los medios difunden información, esta información, según la ley, debe ser contrastada, debe ser contextualizada, debe ser verificada. Sin embargo, no puedes pedir que una persona contraste, verifique, contextualice una opinión, porque una opinión es algo completamente personal que nace de nuestro fuero interno. Entonces, desde ahí ya tienes un problema, que se sancionó a un contenido comunicacional de opinión bajo las normas de un contenido de información. Eso por una parte. Por otra parte, también se sancionó al diario, y esto también tiene un gravísimo problema. Según la ley, los medios de comunicación, en este caso el diario, son responsables solamente en caso que el contenido en cuestión no esté atribuido a una persona. Es decir,
para poner un ejemplo más simple. Cuando una pieza comunicacional, cuando un contenido comunicacional está atribuido directamente a una persona, es decir, está firmado por una persona, se puede identificar cuál fue la persona que lo hizo. En ese caso, el medio de comunicación no es responsable, no existe responsabilidad. Sin embargo, ¿qué pasó en esta ocasión? La autoridad de control aplicó otras normas más generales de la ley de comunicación y extendió la sanción también al diario, también al medio de comunicación. Esto es un grave problema y esto nos deja dos conclusiones, digamos. En primer lugar, vemos que la ley tiene en distintas partes, en distintos elementos, diferentes normas en su articulado que permiten o que buscan o que promueven que existan sanciones y que se permita la aplicación, inclusive de manera bastante subjetiva, de estas sanciones. Por otra parte, vemos también que hay un interés en la institucionalidad, no un interés, sino hay una intención en la institucionalidad de, en algunos casos, sancionar, aunque la figura legal que se utilice no esté muy clara. Entonces, vemos que el problema no solamente es de la ley, sino que el problema también es que existe, o sea, se ha desarrollado de cierta forma, en algunos casos, una cultura de la sanción, que en realidad no es buena y no es sana para la libertad de expresión en un país. Caricatura es una opinión. Una caricatura responde al criterio, responde al pensar, responde a la línea de pensamiento de la persona y se enmarca en la opinión. Hay un caso paradigmático en el país respecto a cómo la entidad que controla y sanciona los temas relacionados con la aplicación al derecho y a la comunicación y a la información hace algunos años pide la rectificación de una caricatura y sanciona además al autor de esta caricatura. Es importante analizar estos temas porque hasta dónde llega el rol de la entidad sancionatoria y hasta dónde también llega el rol en el que la gente que se dedica a hacer opinión, que hace este tipo de manifestaciones, puede o no publicar. En el programa de hoy queremos ahondar en torno al tema de por qué es necesario que primero desde el Estado, desde las instituciones que trabajan tanto en la aplicación como en el control de los temas que tienen que ver con el derecho a la comunicación y a la información, deberían impulsar procesos de capacitación. Me voy a poner el ejemplo de un niño. Si a un niño que come con las manos, en lugar de enseñarle, en lugar de darle el ejemplo, de una le golpeamos o de una le dejamos sin comer, el niño no va a aprender, sino que el niño va a desarrollar acciones de pronto más violentas o va a asumir otro tipo de comportamientos con esto. Entonces, el tema del derecho a la comunicación y a la información, que no es un tema nuevo, pero sí es un tema relativamente nuevo en cuanto a legislación en el país, debe ir acompañado necesariamente de procesos de capacitación. Muchos de los medios de comunicación, como por ejemplo este caso paradigmático de la caricatura, ni siquiera saben cuándo están cometiendo o difundiendo contenidos discriminatorios, contenidos violentos, contenidos sexualmente explícitos. En nuestro diario comportamiento, en nuestro diario interactuar, normalmente los amigos, la gente, las familias contamos chistes y chistes que tienen que ver con la población afrodescendiente, chistes que tienen que ver con los pastuzos, con las mujeres, pero no estamos conscientes de que esto se vuelve un contenido discriminatorio y esas mismas prácticas, porque esas mismas personas son las que trabajan en los medios de comunicación y así se están produciendo contenidos. Entonces, he aquí que el rol del Estado, de la academia, de los medios de comunicación, de la sociedad, como en reiteradas ocasiones hemos repetido en nuestro programa, que además la sociedad se tiene que organizar en veedurías, tiene que ir controlando los contenidos, tienen que generarse procesos de capacitación, porque no está bien sancionar en primera instancia, no está bien ir con el palo en primera instancia, sino enseñar. Y evidentemente si vamos enseñando, si vamos generando procesos de capacitación, si se incide en esto, evidentemente tienen que haber sanciones de diferente tipo. Y ahora en nuestro segmento El Relajo, yo quiero poner a su consideración, ¿qué pasa con el tema de las sanciones? ¿No existen de parte de los medios de comunicación ciertas actuaciones que pueden ser tan lesivas, incluso a derechos fundamentales, afectarles tanto, que son o debería considerarse una sanción incluso sí de tipo pecuniaria? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que debería pensarse en una sanción,
pero debería ser con una lógica de último caso, de última ratio. O sea, esto significa que si es que ha habido ya procesos de capacitación, si es que se ha dado a los medios todas las herramientas para que ellos puedan manejar de una manera más adecuada ciertos temas, sin discriminación, por ejemplo, cuando los medios conozcan perfectamente la ley, porque una cosa simplemente es imprimir leyes y dárselas, y otra cosa es en realidad tener pues talleres de capacitación donde ellos conozcan exactamente qué significa lo que dice la ley. Si es que se hace todo eso y se mantienen cierto tipo de discursos que son nocivos, por ejemplo, para los niños, que son nocivos para las mujeres, que son nocivos para la comunidad LGBTI, por ejemplo, yo pienso que se puede pensar en una sanción, pero siempre y cuando sea ya el último recurso que existe. Y en una sanción pecuniaria te refieres, sí, ¿cierto? Sí, y haciendo las distinciones del caso, creo yo, porque no todos los medios tienen la misma realidad y esta sanción puede llegar incluso a afectar el propio ejercicio de otro tipo de derechos. Si le pones una sanción, como ya referíamos hace un momento, que es pucha exorbitante, para uno será apenas, no le representa nada ni le afecta patrimonialmente, mientras que para otro puede ser el fin del medio de comunicación. Y el problema Cruzcaya, y el problema justo del segundo escenario, del medio grande al que no le aporta nada, al que no le importa pagarlo, ahí la sanción no sirve para nada, porque muchas veces el medio dirá, ok, pues no me importa, yo mantengo este tipo de contenidos y seguiré pagando porque tiene lógica desde mi línea de mercado, ¿no? Entonces, la importancia es que sirvan estas cosas. Pero más allá de la sanción, además, ¿no es cierto?, cuán importante es el proceso de capacitación, porque los medios de comunicación son un reflejo de las sociedades. Es decir, si tenemos una sociedad en la que está un poco naturalizada, ¿no es cierto?, la discriminación, donde está naturalizada la cosificación, donde están naturalizados un montón de prácticas que van en contra de los grupos de atención prioritaria o de pueblos y nacionalidades, esto replica en los medios de comunicación. Si en el bus le tenemos a la gente, ¿no es cierto?, que se burla si ven alguna persona LGBTI por ahí, o si le tenemos a los hombres, ¿no es cierto?, que se burlan de las mujeres, o estamos en espacios donde siempre se están resignificando negativamente a un montón de estas poblaciones, los medios transmiten esto porque en los medios trabajan personas que viven en la sociedad. Por eso es súper importante que tanto la academia, cuando va formando a los comunicadores sociales, cuando se van formando productores, cuando se van formando los nuevos cineastas, que toda esta gente salga ya con certeza respecto a lo que son los contenidos discriminatorios y a lo que son los derechos, para que vayamos construyendo una nueva sociedad. Es fundamental en este rol también el papel de la escuela, del colegio, porque tenemos que ir generando una nueva, valga la redundancia, generación con otro tipo de valores, en el que ya no le vemos solo a la mujer, al indígena, al afrodescendiente, con estas representaciones negativas que se hacen. Y en ese camino también es responsabilidad de los medios de comunicación impulsar procesos de autocapacitación para ir a tono con estos nuevos tiempos. Y evidentemente el rol de las dos instancias que trabajan en temas de tanto la aplicación como la regulación y sanción de lo que tiene que ver con los derechos a la comunicación y a la información, que tienen que estar más cerca de los medios de comunicación, no solo sancionarlos. Entender sus realidades. Y lo que tú mencionabas es sumamente importante, porque otros actores también podemos jugar un rol súper importante en incidir en estas conductas, como por ejemplo la ciudadanía a través de la conformación de observatorios, de veedurías, para poder entrar en un diálogo con los distintos medios de comunicación. Lo que tú mencionabas de las escuelas es lógico, porque ahí tenemos las audiencias, ahí tenemos que empezar con una formación crítica también para ir entendiendo estos conceptos de discriminación que se repiten tanto, pero ¿cuántos en realidad conocemos a fondo lo que esto significa? Y menos aún si dentro de los mismos medios de comunicación no hay procesos de capacitación que nos permitan entender dónde empieza ya un contenido a ser discriminatorio. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Cuando se levantan este tipo de alertas, cuando se levantan este tipo de quejas, si es que pueden ser llamados de esa forma, muchas veces lo que se escucha, la justificación que se escucha, es que los medios transmiten o los medios difunden lo que las audiencias quieren. Que las audiencias quieren escuchar, lo que las audiencias quieren observar, lo que las audiencias quieren leer. ¿Cómo ven ustedes ese argumento? Es que, perdón que comience, es que es el tema que yo decía. Los medios de comunicación
son un reflejo de la sociedad, pero los medios de comunicación, al cumplir el rol que cumplen, que es informar, orientar, entretener y educar, tienen que ir un paso más adelante, ¿no es cierto? Todos entendemos que los medios de comunicación privados son empresas que, ¿no es cierto?, tienen la variable de la rentabilidad, que tienen que asegurar esa rentabilidad económica, pero también tienen que cumplir con ese otro rol. También tienen que ir mejorando los contenidos. Como hemos puesto ejemplos en anteriores programas, si uno a un animal le enseña a comer cualquier cosa, desperdicios, exactamente, va a asumir que es lo lógico, pero si tú le comienzas a dar otro tipo de cosas, va a ir haciendo hábito, porque se construyen hábitos. Entonces los hábitos se construyen con los medios de comunicación, con la academia, con política pública, con sanciones, etcétera, y toman años, pero es necesario iniciar ese proceso. Ahí está la importancia de la diversidad también, ¿no? Lo que sí podemos concluir de eso es que evidentemente tú has mencionado la sanción entre una de estas herramientas que pueden ayudar a cambiar esos hábitos, pero evidentemente no puede ser la única ni puede ser la principal. Se dice en español esta expresión, ¿no?, que es the carrot and the stick, que es, por un lado le das el palo, pero también le tienes que dar algún incentivo a la sociedad, a los medios, a todos los actores de la comunicación para que puedan generar cambios. Y hoy que hablamos de posibles reformas a la ley de comunicación, creo que es justo el espacio para estos debates, pensar un poquito afuera del típico régimen sancionatorio y llamar sobre todo a quienes legislan que existen otras posibilidades, no solo la infracción, y reunidos con los diferentes actores pensar en otros mecanismos, como lo que ya habíamos mencionado, el tema de la capacitación, creo yo que es sumamente importante. Y lo que tú dices, Tami, es tan importante y a nadie se le pasa por la cabeza. Claro, hay la sanción para el que hace mal, sanciones de diferentes tipos, exhortos, llamados de atención y todo, pero el que hace bien. Claro, es verdad. No pasa nada, ni siquiera se rescata esa experiencia para compartirles a los otros diciendo que hay este tema, ¿no? Que eso también puede venir desde la iniciativa de los mismos medios, ¿no? A través de, no sé, premios, cosas así, programas que cumplan algún cierto parámetro, que rompan un poco los esquemas y que tengan propuestas interesantes, más allá de la lógica de cuán rentables pueden llegar a ser. Entonces, creo que hay un gran espacio para que incluso los medios participen activamente con distintas ideas dentro de esto. Ahora también hay una importancia, ¿no?, hablando de la reforma de la LOC y hablando de cómo existe esta posibilidad de estas figuras sancionatorias muy abiertas. Es también importante hablar de la discrecionalidad que se puede dar cuando hay ese tipo de figuras, ¿no? Porque lo importante, lo esencial en una ley de naturaleza punitiva, en una norma de naturaleza punitiva, de naturaleza sancionatoria, es que esté perfectamente determinado y esté perfectamente cerrado y descrito a la perfección cuál es la acción, cuál es la actitud, cuál es la actividad que está sancionada de tal forma. Y eso es algo que no se ve. Entonces también hay ese riesgo de que existan algunas sanciones arbitrariamente impuestas y que la ley se vuelva simplemente una herramienta del poder y no una herramienta de control ciudadano. Y yo creo que el mencionarlo aquí y es importante porque hay soluciones como las que nosotros estamos tratando, no de dar, pero por lo menos de abrir el debate para pensar en otras alternativas. No considero que de pronto frente a estas falencias, porque vemos la importancia de garantizar o de preservar, precautelar, que tampoco se vulneren otros derechos en el ejercicio de la libertad de expresión, es bueno, borremos absolutamente todo y aquí no ha pasado nada. Entonces sí es importante pensar en nuestras nuevas dinámicas. Y en ese marco quiero poner a su consideración dos preguntas de nuestro segmento de feedback, precisamente de personas que nos han escrito a nuestro portal de Farol Consultores. Y voy a empezar con la primera pregunta, que viene de Johnny Espinosa, que es abogado. Y pregunta, ¿pero los medios todo el tiempo transmiten contenidos que se burlan o hacen mofa de los indígenas, de los LGBTI? Me parece que está bien sancionar. Entonces, no sé, Juan Pablo Cruzcaya, ¿qué piensan de esta pregunta? Efectivamente es adecuado sancionar, pero siempre y cuando vaya acompañado de un proceso de capacitación, de un proceso que tiene que salir desde diferentes sectores para que como sociedad vayamos evolucionando. Pero no sacamos nada con sancionar inmediatamente, porque lo que genera es una reacción negativa como la que tenemos de la sociedad en general contra la autoridad sancionatoria, porque simplemente se sanciona y muchas veces incluso se diluye esta iniciativa tan buena porque se la confunde con un tema político, con otros factores. Entonces,
es adecuado sancionar porque los medios tienen que ir construyendo contenidos adecuados, porque los medios tienen que ir aportando con la construcción de una sociedad más respetuosa del otro, donde en realidad hayan procesos de otredad, es decir, que yo le veo al otro indígena, afrodescendiente, montubio, población LGBTI, le veo como un igual. Y ya no lo veo como alguien de quien yo me burlo, a alguien a quien minimizo. Y en eso los medios, insisto, cumplen un rol fundamental. Juan Pablo, otra pregunta. Carolina Ramos, comunicadora, pregunta: ¿cuáles son las sanciones por contenidos que afectan la imagen de las mujeres? Bueno, contenidos que afectan la imagen de las mujeres, podemos pensar que se trata de contenidos discriminatorios, ¿verdad? Y la ley y la Constitución definen a la discriminación como cualquier exclusión, cualquier diferenciación en el trato que esté basada, en este caso, en la condición de ser mujeres, que tiene por consecuencia la afectación de derechos o la imposibilidad de afectaciones en el ejercicio de sus derechos. Es un caso que ha sido trabajado bastante por las instituciones de control. Y la sanción es, en una primera instancia, una disculpa pública, y posteriormente, en caso de reincidencia, ya viene una sanción pecuniaria. Sí, y ahí qué interesante, porque volvemos a lo mismo, es decir, esa sanción al colectivo, que en este caso, como mujer, sientes o tendrá una incidencia real en el cambio de la conducta por parte de los medios de comunicación o en ese contenido que llegó a ser discriminatorio. Es interesante hacer un análisis sobre eso y también cuánta investigación falta, cuánto seguimiento para poder analizar la verdadera eficacia de la Ley Orgánica de Comunicación y sobre la base de ese análisis poder tomar o poder plantear alternativas. Bueno, amigos, esto es todo en nuestro programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback.